Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Como lo habíamos comentado, pues hoy vamos a hablar respecto a los derechos que tienen los consumidores. Recordemos que los consumidores son aquellas personas físicas o morales que adquieren algún bien o servicio a un proveedor. Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy desde Flowers in the Air, aquí en una cafetería en la Roma. Nos dieron aquí un espacio para nuestro live. El día de hoy, como bien lo comenta Paulina, vamos a hablar sobre el tema de derechos de los consumidores, todos los derechos que nosotros tenemos cuando compramos un bien, producto o servicio. Es importante que estén atentos. El día de hoy decidimos hacerlo un poco más detallado para decirles en tema de garantías, en tema de información otorgada a los proveedores, en tema de telefonía, en tema de aerolíneas. Todo eso vamos a hablar, vamos a ver si nos da tiempo y empezamos con los derechos. Sí, bueno, antes que nada, recordemos que en unos lives más adelante vamos a ver específicamente el tema de las garantías, pero cuando se hace efectiva la garantía y el consumidor tiene derecho a recuperar el monto por el que adquirió el bien, producto o servicio, debe ser devuelto en el tema. Estoy echando un poco pelotas. Cuando haya dado un depósito por envase o por el empaque del producto bien que haya adquirido, el dinero que haya pagado debe ser reintegrado totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros hacemos la compra de algo y en ese concepto viene la compra, viene el envase y todo, pero si algo del producto no nos es satisfactorio, nosotros tenemos la opción de la devolución, pero en esa devolución también se hizo el cobro del empaque o el cobro de estos temas. Eso debe de ser también reintegrado, aunque ya se haya utilizado, ellos lo habían utilizado para enviarlo. Otro de los temas, otro derecho que tenemos es con lo que respecta a la información que nosotros damos a los proveedores. Muchas veces cuando compramos un producto tienes que dejar como tus datos, tu dirección, tu teléfono. Esta información, el derecho que nosotros tenemos es de proporcionar esa información cuando nos lo solicitan, pero ellos no pueden utilizarla para fines que nosotros no estemos autorizando. ¿En qué sentido? En algunas ocasiones nos piden que llenemos en algún restaurante algún formatito de qué nos pareció el servicio y todo, y nos dicen si nos pueden enviar información publicitaria. Eso está bien, si nosotros ponemos que si no las envíen es nuestro derecho, pero lo que no, ellos tienen la obligación de tener esa información resguardada porque tiene datos personales y no la pueden pasar a terceros. ¿Qué pasa? Que de repente nos hablan de alguna otra empresa y entonces nos ofrecen cualquier tipo de cosas a nuestro celular o a nuestro número de casa, cuando nadie más lo debería de tener. Entonces, cuando tú le preguntas, oye, ¿pero de dónde obtuviste esa información? Te dicen a la persona a quien se la diste. Entonces, nuestro derecho es sí otorgar esa información, pero también es nuestro derecho el que no la transmitan a terceros sin nuestra autorización. Así es. También en el caso de promociones y ofertas, el proveedor está obligado a dar este producto al precio o el servicio al precio en que está otorgándolo en oferta o en promoción. Siempre vamos a tener la opción, por supuesto como consumidores, de pagar el restante, pero si así no lo deseamos y en la publicidad el proveedor está estableciendo un costo para un producto, bien o servicio, debe hacerse válido ese derecho de solamente pagar lo que está establecido en la oferta o en la promoción. Otro derecho que tenemos los consumidores es cuando contratamos un servicio de lo que sea, un servicio para arreglar nuestro coche, un servicio de telefonía, un servicio para arreglar nuestro celular. Lo mencionamos en el live pasado, uno de los derechos que tenemos es obtener la factura de esta compra. Obvio, se tiene que pagar el IVA, pero ninguna empresa te la puede negar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo la compra de este servicio. Tiene que estar especificada en esa factura. De verdad, hoy en día el SAT es mucho más específico en estos temas. Debe de traer, ya no trae la dirección, trae el RFC de la persona, cuál es su razón social, la fecha, sobre qué concepto están emitiendo esa factura, y debe de estar desglosado bien en un tema de monto unitario, subtotal, el IVA y todo lo que te estén cobrando. ¿Qué otra cosa? También tú puedes exigir un comprobante de servicio de lo que te estén dando. Digamos, en el tema de cuando vas a Ford, yo traigo un pleito casado con Ford.
de que vas y entonces hacen el cambio de cualquier cosa. De todo lo que estén haciendo el cambio, tú debes de tener esa nota, ese comprobante de que le hicieron este cambio, que le cambiaron bujías, que todo lo que lo cambiaron. Entonces te lo tienen que dar por escrito. Esa es tu obligación porque ellos te están prestando un servicio. Tienen que decir específicamente qué fue lo cambiaron, qué fue lo que le cambiaron y qué fue lo que hicieron. Hace poco un amigo nos llamaba, mi querido Edgar Santos, para un tema de, pobrecito, de telefonía, que un poquito más adelante vamos a tocar ese tema. En tema de telefonía, cuando ustedes vayan a cualquier empresa de telefonía, que la telefonía Samsung, Nokia, todos los que ustedes sepan, tienen aparte un distribuidor que les ayuda, o una empresa que les ayuda a arreglar estos temas, o hay empresas que ya se dedican a arreglar temas de telefonía. Pero deben ser servicios autorizados. Perdón que te interrumpa, siempre que el producto esté en garantía, tienen que ser servicios autorizados para que esa garantía sea válida. ¿Por qué? Porque muchas veces en caso de productos de tecnología como son computadoras y celulares, si tú no lo llevas a un servicio autorizado, la garantía se pierde. Pero también pasa mucho con los automóviles. Ajá. Cuando lo llevan a un servicio que no es autorizado por la propia marca, la garantía del producto se pierde, aun y cuando le hayan hecho un buen trabajo o un mal trabajo y en serio. ¿Por qué? Los proveedores tienen manera de darse cuenta que el equipo fue abierto o fue reparado por otra persona que no ha sido autorizada. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, regresando a este tema, lo que se tiene que hacer es, si ellos le cambian, no sé, se te rompió la pantalla, entonces lo que tienen que hacer es, ok, se la quitan y todo, en tu nota de trabajo tiene que estar especificado qué materiales se utilizaron, si tú pediste que se te devolviera ese material que se quitó, o sea, todos estos derechos tú los tienes como consumidor. Ellos no te pueden decir que ya no tienen la pieza, que se la quitaron, entonces pues que ya no la usan, porque no es cierto. Lamentablemente, y la verdad es que lo conocemos de primera mano, todos estos empresas que se dedican a modificar celulares lo que hacen es quitan la pieza, la modifican, la arreglan y la vuelven a utilizar para otro. Entonces siempre pidan, por favor, es su derecho, que la nota, la factura, en la nota de cómo se trabajó, los materiales que utilizaron, y pidan que se les regrese, por favor, el material que utilizaron o lo que cambiaron. También, si la modificación o el cambio que le hicieron no quedó bien, ustedes tienen derecho como consumidores a una bonificación de parte de la empresa. No muchos lo saben y no muchos lo ejercen. Entonces lo que tienes que hacer es ir a hacer el reclamo y ellos tienen que bonificarte esa parte que ellos no dejaron en su totalidad bien. Otra cosa, si ellos también, en caso de que no lo hayan hecho completamente toda la modificación, y que ese tipo de modificación haga que ya no tenga el uso que debe de tener el aparato, el coche, la televisión, ustedes tienen derecho a una compensación. O sea, ellos lo deben de compensar. ¿Por qué? Porque el aparato o la modificación que ellos hicieron para que funcionara ya no funcionó. Entonces ya quedó inservible lo que les hayas llevado al cambio. Eso es en el tema de prestación de servicios. Respecto al tema de dejar propina, esto creo que está un poco de más, pero siempre tenemos que mencionarlo. No estás obligado como consumidor a dejar propina. En México no es obligatorio. Entonces no pueden incluirlo en la cuenta. Si esto pasa, tienes que hacer valer tus derechos. Esto no lo pueden hacer. Y tampoco te pueden tratar diferente por dejar menos o más propina o porque no vas a dejar propina. Debe haber un trato justo y equitativo para todos los comensales en los restaurantes, sin importar el monto de la propina. Sí, porque la prestación de servicio que te está dando un restaurante, tú la determinas con tu propina. De hecho, eso es el incentivo que le estás dando al servicio que te están proporcionando. Entonces, uno no te la pueden poner, no te pueden exigir un monto, porque hay muchas veces que te dicen, es que ya aquí se deja el 15%, o no te preocupes, nada más es el 10%. Ellos en ninguna parte te tienen que exigir el monto de la propina. Tú decides si se la das o no. O sea, si el trato no fue el correcto, no estás obligado a dar una propina, porque lo que tú estás pagando es el servicio. Esa es la parte que de repente a los nuevos restaurantes, de verdad, muy caro, se les olvida, que tú estás pagando por un servicio. Ellos no te están haciendo el favor de darte una comida deliciosa. Tú estás pagando por el servicio, que debe ser en su totalidad, desde la entrada, desde cómo te asignan tu mesa, desde cómo te atiende el capitán o el mesero, de cómo son los alimentos. O sea, todo eso incluye la propina. Entonces, si desde el inicio no te atienden bien, no te asignan mesa, los alimentos no son de tu agrado, no estás obligado a dar una propina. Respecto a este tema, en el live pasado habíamos dicho de
la hija del procurador del sexenio pasado que había mandado a clausurar un restaurante. Yo les había comentado que era por un tema de que no la dejaron entrar. No, ya investigué bien, voy a hacer una fe de ratas electrónica, y entonces lo que pasó fue que no le dieron la mesa que ella quiso. Entonces, como no le asignaron la mesa que ella quiso, llamó a papi y le dijo que cerraran el lugar, que lo clausuraran. Entonces, lamentablemente, dos cosas. Uno, se le denominó Lady Profeco, y dos, pues le costó la chamba a su papá. Entonces, no hagan eso. Eso de verdad no se puede hacer. Lo que sí es, no te pueden discriminar, como lo dijimos el live pasado, no te pueden discriminar, sexo, raza, religión, nada. Si el producto está disponible, te lo tienen que dar, pero pues tampoco puedes exigir que te den una mesa en específico e irte a quejar a la Profeco por ese tema. Así es. Respecto a las operaciones de crédito, nosotros, el consumidor siempre siempre tiene el derecho de saber cuánto es el monto que va a pagar al final, tomando en cuenta los intereses, cualquier recargo que se puedan hacer, y los derechos que tiene para liquidar previo a que se consuma todo el plazo del crédito. Siempre debemos estar conscientes de cuánto es lo que se va a pagar. Esto es respecto a los créditos. También el proveedor está obligado, y como consumidor tenemos el derecho a recibir un estado de cuenta claro, que ahí luego es claro solamente para las instituciones de crédito, pero debe ser por lo menos bimestral, y debe contener el monto de la deuda, los intereses a cubrir, los plazos y cada cuándo se deben cubrir, así como las fechas establecidas y pactadas. Pero de este punto que dices, la verdad es que sí, los consumidores, otra vez hashtag consumidor responsable, seamos consumidores responsables. De verdad nos da mucha flojera, de repente vemos el estado de cuenta y no entendemos, pero ni tantito. Solo vemos el monto a pagar. Solo vemos exacto, mínimo a pagar o saldo para no generar intereses, y es lo que pagas. Entonces, por favor, si algo no entienden, porque eso pasa mucho, entonces te ponen una cosa chiquitita, entonces, y que ahí viene un monto, y entonces te ponen otra, y todo eso, todas esas comisiones, todas esas comisiones hacen que tu saldo a pagar sea diferente, pero tú no las autorizaste, pero dicen, es que cambiaron las políticas y todo. No, si hay un concepto que tú no reconozcas, un cargo que tú no reconozcas, tienes que hacerlo valer, ir a Profeco, ir al banco a arreglar la situación o ver cómo se dio esa operación de crédito, pero, y si no está, de verdad, te lo tienen que cambiar, pero no hay que ser decidiosos, hay que de verdad checar todo, plazos, intereses. Ya sabemos que el contrato de una institución de crédito es interminable, pero de verdad hay que leerlo. Regresen todos a sus tarjetas de crédito y a los créditos que han pedido y revisen su contrato, es bien importante. ¿Sabes qué es lo que pasa mucho ahorita que tocas el tema de tarjeta de crédito? El dichoso CAT. Nadie se da cuenta de eso, de verdad. Y ahorita está conectada mi madre aquí. De repente me comentó un día de que le habían ofrecido una tarjeta muy linda, muy hermosa, de extranjera. Se le ofrecieron en Soriana, y entonces tuve a bien preguntarle, oye, pues ¿cuál es el CAT que tiene? El 95% de CAT. ¿Saben qué es eso? Eso significa que de lo que tú compras, si tú compras 1,000 pesos, vas a pagar 2,000. Lo que pagas, exacto, vas a pagar 2,000 pesos, aunque sea a plazos chiquitos, lo que sea. Hay que leer todo. El CAT, cuánto vamos a pagar después, cuál va a ser lo que explicábamos el live pasado. Te dicen 50 mensualidades. Puede ser sin intereses, puede ser a plazo fijo, puede ser con un interés congelado, o depende de las UDIs, o depende del CAT, o depende de muchísimas cosas que de repente no entendemos, pero nos parece fantástico y vamos y lo firmamos. Y nuestro derecho es que todo eso sea claro. Si no entendemos algo, de verdad, tienen que ir a reclamar, o dejen que reclamar, ir a preguntar, oye, ¿sobre qué se trata esto qué tiene que ver? Y si es algo que ustedes no autorizaron, se tiene que eliminar. Así es. Respecto a las operaciones con inmuebles, como ya lo habíamos mencionado la vez pasada, todas las operaciones de transacción respecto a la venta y preventa de los inmuebles está regulada por la Ley Federal de Protección al Consumidor, y debe establecer, y la venta de estos inmuebles siempre debe señalarse la garantía. Todas las garantías están señaladas en la ley, entonces deben estar pactadas. No puede ser que te vendan un inmueble sin garantía. Obviamente no aplica muchas veces lo que es el caso fortuito o fuerza mayor, pero sí de vicios del propio inmueble. Sí, de este tema de verdad hay que tener mucho cuidado. Hoy en día la verdad es que, pues lamentablemente por los sucesos ocurridos en septiembre, la gente que perdió sus inmuebles, la gente que terminó dañados, tuvieron que a fuerza de
de este evento, darse cuenta que en realidad nunca habían checado si tenían garantía, qué tipo de garantía tenían sus inmuebles. De repente resulta que las inmobiliarias se lavaron las manos y entonces ya no pueden hacer nada. Entonces, en tema de verdad de operaciones con inmuebles, tienen que checar. El inmueble debe de tener garantías. Cualquier reparación que le hagan a su inmueble, la inmobiliaria, lo que sea, tiene garantía. Entonces, esta garantía, no sé, arreglan la tubería porque en realidad sí estaba mal. Bueno, en cuanto terminen el arreglo, a partir de ahí corre la garantía respecto de ese arreglo. O sea, el inmueble en sí, en su totalidad, tiene garantía. Pero aparte, el arreglo que le haga la inmobiliaria también a partir de ahí tiene garantía. Que no les digan que ya se venció tu garantía, como yo te hice preventa, desde ahí corrió la garantía. Pero, no. A ver, exacto. Es que el tema de garantía es muy amplio. Pero en tema de inmuebles, la garantía de el inmueble, del departamento, casa o lo que ustedes hayan adquirido, empieza a correr a partir de la entrega efectiva, no de la preventa, no de cuando firman. En el momento en que a ti te hacen la entrega de tu departamento es ahí cuando empieza a correr la garantía. Y las modificaciones o los arreglos que se hagan del departamento por parte del proveedor, solamente la garantía empieza a correr a partir de ese momento, de ese desperfecto que te arreglaron, no de todo, de todas las garantías, porque todos tienen pautas y plazos diferentes. Por ejemplo, un tema de impermeabilización, solamente estamos hablando que son un año. O sea, si tu proveedor impermeabilizó el edificio o el departamento o la casa, solamente tienes garantía de un año. Y para otros temas, la ley manifiesta que son 5 años para vicios ocultos en el departamento. Entonces, no aplican los plazos de la misma manera, ni cuando les reparan aplica de la misma manera. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Cualquier tema de estos que estamos tratando de Profeco, de verdad, siéntase con libertad de hablarnos. Ya está en las redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí los podemos asesorar. Nos dicen que vieron estos live de Profeco y los asesoramos sin costo. De verdad, temas de Profeco, aunque la gente crea que son como muy sencillos ir y meter tu queja, de verdad son súper complicados. Y más si las empresas, la verdad es que los proveedores son bastante mañosos. Y ya saben, si la obligación, misión y visión de Profeco es proteger y salvaguardar los derechos de los consumidores, pero muchas veces, como el consumidor no le da las armas necesarias o la información necesaria para esto, pues entonces Profeco, como bien lo había mencionado Paulina el jueves pasado, o sea, es un ente conciliador. Entonces no puede hacer que peleen, lo que tiene que hacer es conciliar, encontrar la manera más justa para ambas partes. Entonces, chequen todo, guarden todos los papeles. En tema de garantías de inmuebles, por favor, pidan todo, planos, permisos también, porque de repente resulta que no tienen permisos para construcción. ¿Qué otra cosa? No, también recordemos que no es que nos queramos aventar un comercial, pero realmente cuando uno va como consumidor a Profeco tienes todo el derecho de ir sin abogado, pero recuerda que los representantes y los que se presentan por parte de tu proveedor son abogados. Entonces creo que sí hay una clara desventaja, aun y cuando el conciliador que va a estar ahí va a tratar de apoyarte en temas legales, pues obviamente no vas a entender y no vas a saber realmente cuál es tu derecho, porque repito, no es obligación de Profeco decirte cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones como ni como proveedor ni como consumidor. También otro derecho que tenemos, y la verdad es que es un tema como muy nuevo, es cuando nosotros hacemos compras por medios electrónicos. Es complicado, la verdad es que hay muchos hackers, todo eso. Yo no lo recomiendo mucho, es muy complicado. Hay muchas páginas que son muy seguras, sin embargo, deben de primero leer términos y condiciones, de verdad. Tienen que leer cuáles son las políticas, bajo qué modalidades se va a hacer, si ellos les van a cobrar, aparte de la compra que tú vas a hacer a otra persona, una comisión, los gastos de envío, si tienen algún tipo de cargo extra. Todo esto por medios electrónicos tienen que checarlo bien. Todas las páginas tienen un apartado de términos y condiciones. Yo sé que nos da flojera leer, pero de verdad nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza en ir a reclamar. ¿Por qué? Porque entonces si ellos sí los especificaron en sus términos y condiciones, te van a decir, ahí estaba, en la página estaba que yo te iba a cobrar 150 pesos por el envío. Oye, pero es que es aquí a la vuelta, 150 pesos el envío, porque eso es lo que dice. Cuando tú le das clic y aceptaste, eso es el riesgo que corres. También puede ser que la información financiera que tú ingreses en ese medio electrónico puede estar volando. Entonces ellos te dicen, no protegemos la información que tú des en este portal. Entonces,
cualquier información que sea hackeada, que sea robada, ellos no se van a hacer responsables. Por eso es tan problemático y de verdad, con mucho cuidado, todas las transacciones que hagan en medios electrónicos. Tengan mucho cuidado. Al final del día, pues sí, la legislación en México está cambiando, se está modernizando, pero pues no tenemos mucho avance en estos temas electrónicos y la autoridad tampoco. Entonces tratemos de que todo esté en papel, recibir información correcta, información veraz de lo que compramos, que la empresa exista, porque también llega a pasar. Tenemos una amiga que le pasó eso, que nunca le dieron lo que ella compró, entonces la empresa se desapareció. Existía la página y todo, pero pues nunca hizo nada. Entonces no puedes rastrearlos. La información que necesita Profeco es dirección, razón social, cuál fue el monto, que tengas... ¿Qué fue lo que adquiriste? ¿Qué fue lo que adquiriste? Y si no tienes nada de eso porque lo hiciste a través del portal, entonces dejas, la verdad, a la Profeco pues sin armas para poder ayudarte como consumidor. Así es. Recordemos que todos los consumidores tenemos derecho a que para la adquisición de cualquier bien, producto o servicio recibir una garantía. Esta garantía siempre debe ser por escrito y debe contener cuáles son los plazos, las condiciones y qué abarca la propia garantía y cómo las tienes que hacer valer. No nada más, este producto tiene 1 año de garantía, sí, pero ¿cómo voy a hacer valer la garantía? ¿Ante quién se tiene que hacer valer la garantía? ¿Y cuáles son los resultados de hacer valer esa garantía? El jueves pasado mencionábamos eso, que muchas veces quien lo vende, quien lo arma, quien lo arregla, terminan siendo 3 personas, 3 empresas. Entonces, al final del día, tienes que ir a acudir con uno, con otro o con otro. Entonces, lo que tienes que hacer, exacto, es checar la garantía, hasta dónde aplica, con quién aplica, con cuánto tiempo aplica para cada quien. Entonces, siempre, cualquier bien, producto, tienen garantía y deben de exigirla. O sea, no les pueden decir, no te preocupes, de voz, que muchas veces pasa en centros comerciales grandes. Aquí, comprando esto, 10 días tiene aquí en la tienda. Sí, pero ¿dónde dice? O sea, dime dónde dice, o séllame donde diga que aquí en cualquier tienda, centro comercial, dice 10 días. Porque entonces ellos te lo dicen de voz, cuando tú vas y reclamas, obvio, te van a decir, no, yo no te dije nada, aquí la garantía es con una empresa que está en Laredo, Texas. Y ve y reclaman a la empresa de Laredo, Texas, ¿sabes? Entonces, chequen muy bien el tema de las garantías. Siempre debe ser por escrito y si piden un sello en específico, pónganle ese sello. Así es. En el tema también de garantías, recordemos que muchas veces cuando la otra empresa que va a hacer la manifestación de la reparación del producto o el cambio de producto se encuentra en otro estado, es obligación de esta empresa hacer todos los movimientos necesarios para que tú como consumidor puedas enviarles el producto y recibir el producto reparado o cambiado sin ningún problema y en las mismas condiciones en las que fue enviado. ¿Qué otra? Sí, también se opta o la empresa te da la opción de la restitución del bien o producto, también debe decirte que ese nuevo producto debe tener una nueva garantía. O sea, ya te están, ok, se dañó, ya no pudimos arreglarlo, lo que tienen que hacer es darte una nueva garantía. Cada reparación de algún producto tiene una nueva garantía. Si no funciona, si tú no quieres que lo reparen, la empresa también está obligada a darte un nuevo producto. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de comprar y desde inicio no funcionó. ¿Cuál es la frase? No fue para... No es utilizado para lo que fue comprado. Para lo que fue adquirido. En fact, ¿qué pasa? Muchas veces pasa con los celulares. Cuando hay veces que después de 5 días de estar con tu equipo te das cuenta que no es que no haga lo que tú pedías, sino que no recibe buena señal y que es un tema totalmente de quien te proporciona el servicio de telefonía o que también, no sé, que no sirve algún botón, todo eso lo puedes hacer valer. Ajá, sí. Y muchas veces, y pasa mucho con los equipos celulares, si a ti se te cayó el teléfono y tiene un daño, ahí se pierde la garantía porque tú lo estás exponiendo a cosas para los que no fue creado, como caerse. Entonces ya sé que parece un poco absurdo, pero hay que tener un poco de cuidado con eso y como lo decimos, consumidor responsable, no quieras que te cambien un equipo celular con la pantalla rota cuando no lo cubre tu garantía. Si tú pides en este tema de garantías la restitución de lo que pagaste, te tienen que hacer la restitución íntegra del dinero.
¿qué es lo que llega a pasar? Que, no sé, si tú devuelves una ropa que no te diste cuenta porque la compraste y estaba rota, lo que sea, y entonces tú la regresas al centro comercial o a la tienda, entonces te dicen, bueno, yo te regreso, te costó 1,000 pesos, pero te regreso solo 900 porque 100 es el cargo que hacemos por el ticket, y te ponen una serie de cosas. No, te tienen que regresar íntegro lo que tú pagaste, no te pueden descontar nada. Como dijimos al inicio del live, también, si tú pagaste hasta un envase, o sea, para que te dieran todo el producto en un envase, también te tienen que regresar el costo del envase. Ese es tu derecho. Tu derecho es que si no funciona, si no lo compraste, si no es útil para ti respecto de la publicidad que ellos dieron, lo que tienen que hacer es devolverte el dinero íntegro de la manera que tú lo hiciste, en efectivo, en tarjeta de crédito o de débito. O no simplemente cuando no fue lo que tú pediste, sino que el proveedor de servicios no puede ser, no lo puede cumplir de la manera en la que está establecido, también te tiene que hacer la restitución de tu dinero. Ahora vamos a hablar respecto a los derechos que se tiene como usuario de telecomunicaciones. Hay una carta de derechos mínimos que se puede obtener es el Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Instituto Federal? Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí hay una carta mínima de derechos del usuario. Mínimas son 40 derechos, o sea, no crean que tenemos poquitos, de verdad, no los conocemos, no nos los hacen del conocimiento del público, entonces ellos te dicen, pues métete a mi portal. No, o sea, tanto Profeco, el IFT debería de poner, así como la publicidad que ponen en Facebook las empresas, así deberían de ponerlos ellos. Esta carta de derechos en temas de telecomunicaciones son 40 derechos. Ahorita les puedo asegurar de los más importantes. Los más importantes que tenemos, hicimos un resumen y tenemos 13 derechos, pero en realidad son 40 que no los conocemos y por ende no los hacemos valer. Entonces, métanse a la página de internet. De todas formas, vamos a subir en Twitter. La carta de derechos, de hecho es la carta mínima de derechos que contiene estos 40 opciones. Entonces, esas las van a ver en Twitter, @BraveriAbogados. Pero primero hay que decir ¿qué incluye el término telecomunicaciones? Sí, el término telecomunicaciones incluye para todos los servicios que se contenidos en telefonía, datos, banda ancha, internet, radiocomunicación especializada de flotillas y televisión de paga. Estos servicios son los que contienen esta carta mínima de derechos. Sí. Primer derecho que nosotros consideramos súper importante, libertad de elegir. ¿Qué podemos elegir? Al proveedor, el servicio, el equipo, el plan, la forma de pago. Ninguna empresa te puede obligar a contratar un servicio o producto adicional o que tú no quieras. Tú puedes decidir si te vas con esta o con esta empresa, y si antes era Cablevisión o Axtel, la que tú decidas. No te pueden imponer un tipo de servicio, tú tienes que decir la modalidad que quieres, el pago, y si todo esto que tú elegiste, esta libertad que te da la carta de elegir quién te brinda esta telecomunicación, no es lo que tú contrataste, puedes ir, es tu derecho ir y quejarte y decir, todo esto me ofreciste y nada de esto me estás cumpliendo. Así es. El otro derecho es el derecho a la portabilidad y al desbloqueo. La portabilidad se puede hacer en un término de 24 horas a partir de adquirido el equipo, y el desbloqueo se puede hacer cuando termine tu plan para el que contrataste el servicio de telefonía o cuando hayas terminado de pagar tu equipo celular. Pero entonces la portabilidad es cuando te cambias de una... Sí, cuando puedes estar de una empresa a otra empresa. Que no les digan, por favor, consumidores, que no te puedes cambiar. O sea, que tú ya contrataste, entonces que ellos no pueden hacer la portabilidad, que no está permitida. Siempre y cuando el equipo sea tuyo. O sea, vamos a establecer, si tú fuiste a una empresa de telefonía celular y contrataste por 24 meses y resulta que al otro día te quieres cambiar de compañía, hay que leer el contrato. Cuando el equipo es tuyo, ya lo pagaste y ya nadie te lo puede quitar, no está sujeto a ningún plazo forzoso por ninguna entidad ni ninguna institución que brinde este tipo de servicios. Ahí puedes hacer el porteo de tu celular. No vayan al centro, no vayan a MEAVE, ahí les hacen la portabilidad, obvio, gratis, pues sí, son cosas robadas. No, háganlo con distribuidores autorizados, es un derecho que tienes de portabilidad y desbloqueo. Que no les digan que no, entonces tienen que ir al centro a correr riesgos y estas cosas. Así es. El otro derecho es a las condiciones de contratación claras, justas y equitativas. Entonces, aquí ¿qué tiene que ser? Tú tienes derecho a conocer tu contrato, a conocer cuáles son las condiciones por las que contrataste, los precios, los montos, los plazos
en sí los términos y contenidos que están establecidos en el contrato de adhesión que deben tener todas las empresas para poder contratar este tipo de productos. Debe ser clara, breve y precisa. Ajá. Ya sé que aventarte un contrato de telefonía celular de 5 hojas a una letra número 6 es muy pesado, pero por lo menos debemos leer las condiciones básicas, cuánto es lo que vamos a pagar, qué es lo que nos van a dar con este pago, qué es lo que el servicio que estamos pagando, qué incluye. Eso debemos conocerlo. Derechos de calidad, cargos por servicio, es otro derecho que tenemos. Tienes derecho a que no te cobren llamadas de larga distancia que no hiciste. Nacional. Que te ofrezcan el cobro de llamadas por segundo, es tu derecho. Ya no nada más por minuto. Por segundo. También por segundo. Tienes derecho a que puedas consultar gratis tu saldo. Antes se cobraba, creo que hay algunas empresas que todavía lo cobran. Y que te mandan el estado de cuenta vía electrónica. Por favor, no lo pueden cobrar. Hay muchas empresas, eso me pasó, ahorita no recuerdo con cuál, de que si yo quería que me imprimieran o que me lo imprimieran ahí, me cobraban. Entonces no te pueden cobrar. En tema de telefonía es tu derecho que te lo manden a tu correo, que te lo manden puede ser en papel, obvio, si cuidamos el ambiente, entonces que te lo manden por correo, pero entonces tienes ese derecho. Y también que tengas nuevamente comprobante de pago y de facturas que sean claras y desglosadas. También llega a pasar, a mí me pasa mucho con Yusacell, que de repente tú tienes un monto a pagar de tu renta, pero entonces ¿por qué no viene un concepto? Entonces son 7.60 pesos, pero viene otro concepto que tú no sabes y vienen 15 pesos, y viene otro concepto, entonces de 6 conceptos ya te salieron 150 pesos más tu renta. Entonces tiene que ser claro el desglose y tienen que decirte de qué. Entonces tú vas y dices, oye, este rubro, yo no lo autoricé. O sea, ¿qué es lo que me estás cobrando? Salvo que tú lo autorices y que te expliquen de qué es, todas las facturas y todo lo que te manden en tema de telefonías tiene que ser claro. Respecto al derecho a la calidad del servicio y el equipo terminal, ya sé que parece absurdo que digamos que es un derecho del consumidor, porque caramba, por eso estás pagando un servicio, pero está contenido en la carta mínima, así es que tenemos que mencionarlo. Tú como consumidor tienes derecho a exigir que el servicio por el que estás pagando sea de óptimas condiciones, y para el caso de que haya fallas en el servicio, que casi no pasa en telefonía de cable, o casi no pasa que se les cayó la red a las telefonías celulares y que no tiene señal por un día, ellos no pueden cobrarte o te tienen que hacer un descuento por el tiempo que no tuviste el servicio efectivo y que no pudiste usarlo. Así también tienes derecho a que te ofrezcan una garantía por el servicio prestado. Derecho a la información. Nuevamente, pues puede sonar un poco repetitivo, pero no lo es. Tienes derecho a la información clara, oportuna por parte del proveedor, así como acceso a la información y defensa de tus derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no te dicen la información, los derechos que tienes claramente, o en tu contrato de telefonía, sea de cable, sea de teléfono, sea de banda ancha, no te explican cuáles son los términos y condiciones que debes de tener. Entonces, hasta que ya tienes un problema es cuando vas y acudes y no te explican bien o te dan una mínima información o un tríptico en donde no es claro la defensa que tienes o los derechos que tienes respecto de lo que estás adquiriendo. También tienes acceso a un sistema de atención telefónica de quejas y consultas. Porque si nada más tuviéramos que presentarnos en los módulos de atención, pues nunca habría quejas, porque pues bueno, todo el mundo trabajamos y tenemos cosas que hacer. Que muchas veces yo no he visto, de verdad, cuando vas a algún módulo de Telcel y Yusacell, un módulo de quejas. Sí, tienen un papelito ahí. O sea, es una mesita con un papel, entonces metes el papel y ustedes saben a dónde llegan esas quejas. Ustedes de verdad... Bueno, igual y le llegan a Slim. Sienten que les regresan, o sea, que de verdad les hacen valer sus derechos en cuanto a una información clara. Esta área de quejas debería de ser con una persona en donde tú le expliques y la persona te pueda responder. Una mesa donde tú apuntes tu queja y la metas en un buzón, de verdad, no es que el proveedor te ofrezca una forma de quejarte claramente o de poder consultar algo. Eso no lo es. Por favor, pidan a alguien que les resuelva su queja o su consulta de manera personal. O sea, meter una queja, hablar por teléfono, eso pasa mucho. Hay muchos que te dicen, creo que en Easy, vaya ahí al telefonito de ahí y ahí le van a contestar. Nunca contestan, entonces te puedes tardar horas y de verdad nos volvemos decidiosos. Seamos consumidores responsables y exijamos nuestro derecho. Es nuestro derecho, está en la carta.
la vamos a poner en Twitter. Así es. También el derecho a la privacidad y protección de datos personales, ya lo sabemos. Cuando vamos a solicitar la prestación de un servicio, tenemos que dar muchas veces, sobre todo en este tipo de servicios de telecomunicaciones, nuestro nombre, domicilio, teléfono de contacto. ¿Por qué? Pues ahí es donde ellos se van a asegurar que se va a llevar a cabo este tipo de servicios. Pero a lo que tenemos derecho como consumidores es que esta información no se la pasen a otro proveedor y el proveedor nos esté hablando por teléfono para ofrecernos otro tipo de servicios, cosa que no sé cómo es que, por ejemplo, yo estoy con una compañía de telefonía celular y me habla otra compañía para decirme que me pase con ellos. ¿Cómo es que si no tienen mi número telefónico, si nunca he ido con otra compañía de telefonía celular? Entonces, ¿y qué pasa con esto? Tú como consumidor tienes derecho a no recibir este tipo de llamadas y tienes que hacerlo valer ante la Procuraduría y decir, no quiero que te pongan ellos en una lista de que tú no quieres recibir este tipo de llamadas. Que menciona Paulina de que te llamen por teléfono. O sea, ¿cómo te llaman 6 personas de diferente celular y te dicen que ya se va a vencer tu plan? Que ya saben que se va a vencer tu plan, entonces te están ofreciendo este nuevo plan. ¿Por qué esas personas tienen o sea, tú tienes derecho como consumidor de telecomunicaciones a que nadie esté pasando tus datos personales? Tú se lo diste a la empresa porque estás contratando un servicio. O compraste un bien, pero ellos no tienen derecho a estarlo pasando a terceros si tú no lo autorizas, porque entonces, como bien dice Paulina, ya te está hablando Telcel y ya por acá Usacell, 5 personas que dicen que trabajan en Usacell te están ofreciendo el renovar tu plan cuando tú no diste la información a nadie más. ¿Y cómo sabes de verdad que te están hablando de esas empresas? Así es. También tenemos derecho a la accesibilidad de usuarios con discapacidad. Este tipo de usuarios tiene derecho a que el inmueble donde se va a llevar a cabo la prestación del bien o del servicio tenga los accesos adecuados para personas con discapacidad y si requieren algún tipo en específico debe ser comunicado a este tipo de proveedores para que ellos después de ciertos días tengan este tipo de accesibilidad. Y deben tener, bueno, todos los consumidores tenemos derecho a un número de emergencias, el cual debe ser proporcionado por el servicio de telefonía. Otro derecho en telecomunicaciones es el derecho a la suspensión del servicio o reporte de robo y extravío. Derecho a reportar a tu operador que te robaron el celular o que se te extravió y que el proceso sea ágil. De verdad, muchas veces cuando haces este reporte pueden pasar 2 horas en lo que no puedan cancelar tu número, porque entonces te hacen miles de preguntas, porque entonces no tienes la documentación a la mano. O sea, ese es uno de los derechos, que se suspende inmediatamente el servicio de los equipos cuando tú estás dando la información prioritaria, la que siempre te pide: teléfono, dirección, algún dato personal que hayas dado para que sepan que eres tú, y que inmediatamente se suspende el servicio para que no lo pueda utilizar otra persona quien te lo robó. Así o quien lo haya encontrado. Tienes derecho a no ser discriminado. No puedes ser discriminado en el acceso a contratación y prestación de servicios de telecomunicaciones. Tienes derecho, como usuario de telecomunicaciones, a un número de teléfono gratuito de emergencia. Y por supuesto, o sea, no es que nada más el número sea gratuito, sino que el acceso a la marcación de este número y la propia llamada también sea gratuita. Tienes derecho a cuando los servicios sean por televisión de cable o vía satélite, tú como consumidor tienes el derecho de que te proporcionen el servicio de control parental. A ti todavía no te toca esa parte, a mí ya me tocó. ¿Qué pasa? Cuando ellos llegan a instalarte un equipo de televisión de paga o de vía satelital, tú tienes hijos, tienes el derecho a que ellos te proporcionen ciertos códigos o que tú proporciones ciertos códigos para que no se transmita cierto tipo de programas. A veces es un poco raro porque puede ser que el contenido sexual no esté tan avisado, porque por supuesto que los programas traen este tipo de reseñas en respecto a qué clasificación son, si tienen violencia, lenguaje soez, bueno, groserías o temas de sexualidad. Entonces tú tienes derecho a que tener este control en tu servicio de televisión de paga, y solo tú como papá vas a tener el acceso al código para poder prender este tipo de servicios. Estos son los 13 derechos que Bravere estimó más importantes de la Carta de Derechos como usuario a los servicios de telecomunicaciones.
La vamos a publicar en Twitter el día de hoy, un poquito más tarde. Chéquenla, denle una leída, por favor. Son 40 derechos que tenemos como usuarios de telefonía de paga, banda ancha, televisión de paga, ya sea por de cable o teléfono o satelital. Chéquenlo, por favor. Uno último, gracias a todos los que nos están siguiendo, a Raúl Nivel, amigo querido, a Ezequiel Vilchis. Saludos. ¿Cómo estás, amigo? Saludos, gracias por seguirnos. Por favor, compartan esta información. Seamos consumidores responsables. Y lo que estamos tratando de hacer con estos videos es explicar el derecho sin tanto rollo, que se entienda, que no tengan que meterse a la ley salvo casos necesarios para que sepan los derechos que tienen ante los proveedores. Así es. Las aerolíneas. Ok, seguimos, pensé que te estaba despidiendo. Seguimos con los derechos que tienen los consumidores de las aerolíneas. Ya sé que ha habido tantos problemas con las aerolíneas y caen y caen y caen. Entonces, aquí les vamos a decir igual cuáles son los derechos mínimos que uno como consumidor y usuario de aerolíneas tenemos. A conocer los precios y tarifas. Cuando uno se mete a comprar un boleto, sí sale un precio maravilloso con un descuentazo, y volar a otro país en menos de 3,000 pesos parece maravilloso. Pero cuando ya le damos seguir y empiezan a aparecer los impuestos, las tarifas y esto, pues la verdad es que ya no nos parece tan atractivo. Pero cuando vamos a adquirir el boleto siempre debes saber cuáles son, ya el monto total que tú vas a pagar. No puede ser que ya cuando le des a aceptar, después te diga, pero también tienes que pagar el impuesto o tienes que pagar lo que te corresponde de la gasolina. Ya cuando tú le des a aceptar para la compra del boleto, ya tienes que conocer cuál es el precio exacto que vas a pagar por tu boleto. Y es tu derecho conocer, es tu derecho que se te respeten las tarifas que te fueron indicadas. Si se equivocaron, si pusieron un 0 de menos, si esa promoción no iba y tú la tomaste y tú le tomaste una foto y quieres adquirir ese vuelo en ese precio, cualquier aerolínea de cualquier país debe de respetártela, es tu derecho. Las tarifas, los términos y condiciones, el tipo de restricciones que tiene debe de estar bien especificado. Si no está y tú conseguiste un vuelo a Hong Kong en 1,200 pesos, ya redondo, con todos los impuestos y con todos los servicios y todo, te lo tienen que respetar. Deben de respetarse. En el aeropuerto hay stands o hay módulos de Profeco donde pueden acudir. Si el precio estaba, tómenle fotos. O sea, si lo vieron en internet, lo deben de respetar. De verdad, no mucha gente lo hace, o mucha gente va, habla y entonces checan, la aerolínea checa que se equivocó y dice, no, perdón, fue una equivocación, el precio real es este. Si ustedes lo vieron y toman la foto y van a Profeco, la aerolínea que sea, debes de respetarles ese precio. Así es. También respecto a los servicios adicionales. ¿Qué entendemos por servicios adicionales? Muchas veces cuando nos metemos a hacer la compra te venden un seguro, maleta extra, si quieres un asiento más grande, comida. Tú no estás obligado a adquirir este tipo de servicios adicionales y tampoco te pueden condicionar la venta de este boleto por no adquirir los servicios adicionales. Así es que tú solo puedes adquirir tu boletito normal para viajar. La información, exacto, de todo esto debe de ser veraz, debe de ser exacta, debe de ser clara, no debe de inducir al error, no debe de tener una forma... Perdón, perdimos la comunicación. No debe de esta información hacer que tú creas que el precio era menor, o que ya te están incluyendo 2 monchis, o que te están incluyendo cualquier otra cosa, o casi asiento en primera fila. La información debe de ser clara. Si no es clara e induce al error, no es culpa tuya. Tú es lo que entendiste, es lo que quiso decir la aerolínea y te lo tienen que hacer valer. Así es. Respecto a los cambios itinerarios que muchas veces se tienen en los vuelos, tú como consumidor tienes el derecho de recibir este cambio de itinerario 24 horas antes de tu vuelo, o cuando ocurra el suceso, si es que ocurre en un tiempo menor a las 24 horas, debe ser modificada, debe serte informado por correo electrónico o por mensaje de texto o mediante una llamada de teléfono. En términos de retraso o demora, es muy importante, ojo en esto, es responsabilidad de la aerolínea. Cuando es responsabilidad de la aerolínea el retraso o la demora, debe de existir una compensación dependiendo del retraso. Si el retraso, obvio, es por el clima, porque hay neblina, perdón, pero no lo quieran aplicar. O sea, tampoco se trata de querer aplicar las cosas cuando no se puede. Cuando es un tema específico de la aerolínea, si el retraso
o la demora es por 1 o 2 horas, pueden tener descuentos para vuelos posteriores al mismo destino y ofrecer alimentos y bebidas según la política de la empresa. Hay que checar eso. Si el retraso es de 2 a 4 horas, debe de haber descuentos de compensación que no podrán ser menores, chequen, ¿no? O sea, no pueden ser menores al 7.5% del precio del boleto. Si se retrasa su vuelo de 2 a 4 horas, tienen derecho a esto, a exigir una compensación de no menor al 7.5% del precio del boleto. Y si el retraso o la demora es mayor a 4 horas, tienen descuentos en vuelos en fechas posteriores al mismo destino y les pueden ofrecer alimentos y además tienen opción a una indemnización para la cancelación del vuelo. En caso de las cancelaciones, también siempre y cuando estas cancelaciones sean atribuibles a la aerolínea, deben reintegrarte el precio del boleto y en caso de que sea un boleto. Cuando son conexiones, deben reintegrarte el costo del boleto de la conexión que no realizaste por cuestión de la aerolínea y a una indemnización que no debe ser inferior al 25% del precio del boleto o el lapso que tú no tomaste y el cual debe ser pagado a más tardar en 10 días naturales. Es que dentro de esto de la cancelación, la aerolínea está obligada a proporcionar al consumidor el transporte sustituto en el primer vuelo que haya disponible, acceso a llamadas para avisar, por supuesto, que no puedes llegar, correo electrónico, alimentos, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto cuando tengas que pernoctar en otro lugar que no, porque tu vuelo se canceló. Otro tema que tenemos como derecho es aterrizaje en lugar distinto. Por un tema atribuible a la aerolínea tiene la obligación de trasladarte hacia tu lugar de destino por el medio más rápido que puedan conseguir. El pago de las indemnizaciones. Los pagos de las indemnizaciones se van a dar a más tardar en los 10 días naturales siguientes a la reclamación, excepto que la reclamación sea por alimentos o hospedaje. Ese tiene términos específicos. Animales domésticos. Tenemos derecho, la gente que viaja con animales, se deben de transportar con medidas. La aerolínea tiene la obligación y ustedes el derecho de que sus animales sean transportados con medidas que disminuyan su tensión, su sufrimiento, dolor y traumatismo. Que no los vayan a aventar ahí en la parte del equipaje y ahí, aunque le pongan ustedes frágil, el pobre perro termine muerto. Entonces, ustedes tienen ese derecho, que ellos les digan la forma y los medios en las que son tratados sus animales. ¿Qué pasa ahora con un tema también que ha sido como muy común, que es la sobreventa de los boletos? Siempre la aerolínea va a invitar, no dice si de una manera cordial o no tan cordial, a que alguna persona renuncie al embarque del vuelo, y van a tener los beneficios de la cancelación, los que acabamos de mencionar. Siempre va a haber preferencias para el abordaje y son mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y menores, mujeres embarazadas y menores que no son acompañados, o sea, los menores que viajan solos. Otro tema que es muy sonado y con dolores de cabeza que a todo mundo nos pasa en las aerolíneas es cuando nos pierden el equipaje o dañan el equipaje. De verdad, tenemos derecho a reclamar. En caso de destrucción o avería del equipaje de mano, nosotros podemos reclamar hasta la cantidad de, corrígeme, 6,488 pesos. La ley señala que son 80 unidades de medida de actualización, o sea, lo que antes conocíamos como el salario mínimo para el conteo de las multas, pagos de derechos, obligaciones y todo eso. Ahora le llamamos unidades de medida de actualización y es hasta 80 medidas, y sí, efectivamente es la cantidad de 6,488 pesos. En caso de pérdida o avería del equipaje que estuvo facturado, tenemos hasta 12,090 pesos de reclamo. O 150 medidas de unidades de medida de actualización. ¿Qué pasa con la información de retraso o demora? Se deben informar vía electrónica y en los módulos de atención de la propia aerolínea las razones por las cuales se demoró tu vuelo. No pueden solamente decir, se demoró. No, o sea, tú puedes como consumidor tener el derecho de ir a informarte y que la aerolínea tiene la obligación de decirte por qué el vuelo se está demorando. Tenemos derecho como pasajeros de que toda la información esté clara, esté informada en donde compras el boleto, que esté en su página web, en su agencia de viajes, que toda la publicidad y la información respecto de sus vuelos, promociones, esté clara y a la mano.
¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? Estos tienen derecho a volar con silla de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento siempre y cuando sea el uso personal de la persona con discapacidad y así lo marca la ley, que sea para el uso de la discapacidad que tiene. O sea, ¿para qué hacer esa pequeña anotación de tiene que ser lo que lleves como discapacitado para tu uso? Pues entonces, ¿para qué lo lleva? Pues si no necesito la silla de ruedas, ¿no? No la voy a registrar o no voy a registrar unas muletas. Pero bueno, quien hizo la ley tuvo bien poner ese plus de mientras sean para su uso. Si eres discapacitado, necesitas la silla, pero mientras sea para tu uso, no te la van a cobrar en las aerolíneas. Si no la vas a usar, aunque seas minusválido, te la cobran. Es una tontería, pero bueno, así está la ley, lo siento. Infantes menores de 2 años. Una persona tiene derecho a volar con un infante menor de 2 años en el mismo asiento, pero no tiene derecho, bueno, obviamente dice que va a ser sin tarifa, sin pago de tarifa adicional, pero ojo, muchas veces lo que cobran son los impuestos y lo del tema de la gasolina. No tiene derecho a llevar equipaje. O sea, esto es lo que queremos. Solamente tiene derecho a llevar una carreola. Una carreola. En tema de devolución del costo del boleto, tienen derecho a la devolución del costo de su boleto siempre y cuando se haga dentro de las 24 horas siguientes a la compra, no después. Cuando los vuelos sean dentro de México, tenemos 2 derechos adicionales. Aquí dice que puedes utilizar cualquier segmento siempre y cuando le informes a la aerolínea con 24 horas de anticipación a partir de la hora programada para el segmento no utilizado. Esto quiere decir que puedes hacer, me imagino que el no uso de este segmento y la aerolínea no debe presentar ningún problema. Y respecto a tu equipaje, puedes volar con un equipaje menor a 25 kilogramos y uno que va abajo y 2 equipajes de mano que no sean mayores de 10 kilogramos y con dimensiones que no excedan los 55 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto. Estas medidas están cuando tú vas a hacer el check-in, ahí están las medidas y puedes meter ahí tu maletita para ver si es equipaje de mano o la tienes que facturar. Toda esta información es vía Profeco. Ellos han tenido a bien informarnos, ya que es uno de los temas recurrentes de queja en ese organismo. Entonces también vamos a publicar esta información en nuestro Twitter respecto de los derechos que tenemos como consumidores con las aerolíneas. Esto lo hizo Profeco, hizo muy bonito un cuadro, entonces se los vamos a pasar un poquito más tarde. Gracias por acompañarnos. Nos alargamos, la verdad es que el tema lo ameritaba. Todavía quedan muchos más. Nos vemos el día jueves. Hoy es martes. Es que ya quiero que se acabe la semana. El día jueves, igual a las 12 del día. Agradecemos infinitamente a todos los que nos están siguiendo. Les pedimos por favor que compartan toda esta información. Seguimos hablando todo este mes sobre temas de Profeco. Sí, y gracias a los que nos siguen. Que tengan una excelente tarde. Gracias, síganos. Bye. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Suscríbanse. Esta onda es suscribirse al canal y van a poder ver nuevamente todos estos videos. Ya sabemos cómo se sube. Gracias. Bye. Gracias. Agradecer, nos faltó, espérenme. Sí, por supuesto, tenemos que agradecer a Flowers in the Air. Muchas gracias por habernos admitido aquí a hacer el live. Estamos ubicados en Londres 46. Por favor, vengan, está muy rico, está muy acogedor. Nos abrieron las puertas para hacer este live el día de hoy. Bye bye.